Assalamu alaikum warahmatullah. Hoy vamos a hablar sobre la influencia de las religiones en la política o cómo los dirigentes usan las religiones para sus pugnas o control social. El hermano guiado nos explicará cómo la influencia del poder político manipula o interviene las religiones para cambiarlas por dentro, con el fin de promover determinadas corrientes hasta entonces minoritarias o inventadas. Bueno, hermano guiado, ¿cómo estamos? La paz con Dios, muy bien y feliz otra vez de reanudar lo que decíamos ayer. Sí, ya no vamos a intentar perder el contacto y hacer cada X tiempo vídeos porque son muy interesantes y hay gente que me los pide, ¿eh? Me dice, oye, tráete al señor guiado, ¿qué pasa? ¿Dónde está metido? ¿Eh? Señor para el apellido, señor López, don Bueno, Guiado para el nombre. exactamente. Bueno, a ver, la influencia de el poder en la religión, la intervención, señor guiado, ¿por dónde empezamos? Claro, son tres niveles como lo has expuesto. Se ha hablado mucho y se sigue hablando de la influencia de la religión o de las religiones. Realmente la religión no existe, existen las religiones. Uh-huh. Es decir, el extranjero como tal es una referencia muy vaga. Sean distintas naciones extranjeras. Se habla mucho, en general, para criticar de la influencia de las religiones en la política, que por lo general no se ve bien oficialmente. Luego está cómo utiliza el poder político las religiones para sus pugnas militares, políticas de control. Pero poco se habla, o apenas se habla, de cómo interviene el poder político o los poderes políticos en las religiones, como acaba de exponer, para cambiarlas, promoviendo corrientes ante entonces muy minoritarias o simplemente inventando. Voy a poner un ejemplo que no fue una cosa intencionada por parte del poder político. En 1916, es un ejemplo, con respecto a Haití y al vudú. Estados Unidos, el presidente Wilson, del Partido Demócrata, pero no importa porque hay distintas diferencias, invadió Haití diciendo que, oye, bueno, no, el argumento que suelen dar los demócratas, el Partido Demócrata no es de seguridad nacional, Haití no amenazaba a Estados Unidos para nada, sino era para ayudarle. Invade un país para ayudar a la gente que invade. Ya. Estuvieron ahí casi 20 años. Bien, en Haití había una religión con diferentes, no eran monolíticas, no suelen ser monolíticas, que era el vudú, eso es conocido, pero los norteamericanos y prácticamente el mundo no tenían ni idea, no sabía nada del vudú. Claro, el vudú es como la santería, no vamos a entrar si todo es, no vamos a entrar en la veracidad de ninguno, pero simplemente que en Haití hay un vudú blanco, que era el mayoritario hasta 1916, y había un vudú que llamaban negro, oscuro, en la cual la mayoría de los que seguían el vudú no lo marginaban. Ellos mismos decían, no, esto es hacer trabajos oscuros, es hacer el mal. Eso estaba rechazado por la mayoría de los haitianos que seguían el vudú. ¿Qué pasaba? Que los soldados norteamericanos, bueno, claro, van a un país de negros y mulatos, hay una minoría mulata, una mayoría son. Y claro, aparte que les flipa mucho de que estos negros hablan francés. Para ellos, claro, el francés es el idioma de la gente culta, de la gente educada. Y estos negros hablan francés. Esto les chocaba, ¿no? Y claro, descubrieron el vudú. Y descubrieron el vudú negro, que era el que hace favores, hace canalladas. ¿Qué pasó? Que empezaron a financiar. No fue algo del poder político, fue simplemente llegaron los norteamericanos allí, los soldados, y claro, ni me interesa para que hagan estos trabajitos. ¿Y qué ocurrió? Que en cuestión de un cuarto de siglo, porque aunque los norteamericanos luego se fueron militarmente de Haití, muchos norteamericanos siguen interesados en el vudú negro, que es el que financiaron a trabajos particulares. Con el paso de los años, los encargados del vudú negro tenían mucho más poder, mucho más dinero
que es los encargados del vudú blanco. Y se hizo más importante. O sea, no fue algo premeditado por parte del poder político. Sí, no había ningún interés, ¿no? Simplemente que se promocionó algo porque a los norteamericanos les interesa, a los particulares norteamericanos les interesaba esa rama del vudú que en poco tiempo se convirtió en más importante que la otra. Pues puesto un ejemplo de no hubo nada intencionado, yo entiendo que no hubo nada intencionado, para exponer que como las religiones, o sea, que la imagen que tiene todo el mundo del vudú es del vudú negro realmente. Claro, claro. El vudú ahora en Haití apenas tiene importancia porque después de la caída de los Duvalier fue una familia, bueno, el padre y el hijo gobernaron Haití durante mucho tiempo. Realmente fue algo un poquito sorprendente porque dieron estabilidad. Bueno, para un país como Haití, que haya un gobierno estable durante muchos años es un gran logro. Pero después de la caída de los Duvalier, como los Duvalier estaban asociados al vudú, pues empezaron a perseguir a los pobres, a los encargados del vudú y muchos tuvieron que refugiarse, mira tú, en las iglesias cristianas para protegerles de la furia de la población, y al vudú ahora apenas tiene importancia. Pero es una religión que sí que fue modificada sin querer por la acción de un factor externo que era porque la gente daba dinero. Y claro, en Haití, pues los dólares eran muy bien recibidos. Voy a poner, hemos hablado de cómo se cambia una religión sin querer y luego la gente tiene imagen completamente porque coge el todo, la parte por el todo, una parte que era muy minoritaria y marginada dentro de esa religión. Llamamos religión para entendernos. Sí. Realmente no, religión es, bueno, vamos a llamarle religión para que la gente lo pueda entender. Hace pocos años, hace 2 años creo que fue aquí en Gran Canaria, hay la Virgen, digamos, oficial de la isla de Gran Canaria, es la Virgen del Pino. Tiene origen en la Sierra de Aracena, en Huelva, que hay otra Virgen, que un onubense lo trasladó aquí a Gran Canaria en el siglo XVII. Eso no tiene problema, pero ahí una vez al año el obispo da una homilía de la fiesta del Pino, que es como es fiesta insular. En toda la isla es fiesta. Y ahí estaban las autoridades políticas, estaba yo voy a decir el gobernador, el presidente del gobierno de regional. ¿Cómo decir los nombres? No, ahora es ministro, pero... Y el obispo dio una locución, una homilía, y entró en temas políticos. Bueno, no es que el presidente del gobierno de Canarias criticara el contenido, que es lícito que critique el contenido si no le parece correcto, no, es que descalificó al obispo por entrar en política. Él no puede hablar de política. O sea, esa es la mentalidad que tiene, voy a decir, la mayor parte de la clase política española, de que usted no puede hablar de política. Es como ahora dicen, no, usted no puede ser periodista. ¿Por qué no? No, porque yo digo quién es periodista y quién no es periodista. O sea, esto digo, entonces, porque ya hablaremos luego de la tercera religión, que no es la judía ni es la masónica, no, vamos a la tercera, porque la tercera, que es en principio una forma de gobierno, se ha convertido en religión, con sus dogmas, y donde la clase política determina que, como decir, un obispo no puede hablar de política. Y encima en la iglesia. Bueno, estos son ejemplos de cómo la política interviene, decir lo que a un obispo, decir, usted no puede hablar de esto. Ojo, que lo puede criticar, dice, mira, usted no conoce esto del todo, usted se metió en un asunto que no conoce. No, es que usted ni siquiera no está autorizado para hablar de ello. Sí, directamente no puede hablar. No puede hablar. Entonces, esto es una aberración, entonces, ¿dónde está la famosa libertad? Bueno, ya decía otro político, que no voy a decir el nombre, que dijo hace casi 80 años, dijo, ahora se van a enterar mi pueblo, él sabía que iba a perder y lo iba a enviar al otro barrio, ¿qué es la libertad para los que van a ganar? La libertad es aquello que los defensores de la libertad reclaman, se apropien para sí y niegan para los demás.
por vaya libertad. Entonces, siempre son las palabras bonitas y esto pasa con la religión. Le das un enunciado, parece muy bonito, pero vamos a ver cuál es la letra pequeña de lo que me estás contando. Bueno, ¿por qué hablo del tema de la libertad? Porque vamos a referirnos luego a la tercera religión. Se ha constituido como religión cuando en el fondo, en el origen, nunca ha sido una religión, pero se ha convertido ahora en religión. Después de hablar del Islam y del cristianismo, como el poder político ha intervenido ambas religiones en diferentes ramas, tanto católica como ortodoxa. No vamos a comentar nada, aunque vamos a hablar el ejemplo de lo que ha pasado en Ucrania en estos 2 últimos años, en la cual el poder nacionalista ha montado una religión. Porque claro, como la mayoría de los ucranianos, tanto rutenos, en Ucrania hay 2 grandes etnias. El 98% de la población o es rusófona o es rutena. La gente dice el ruteno y llama el ucraniano. No, no existe el ucraniano, existe el ruteno o el ruso. Claro, como la religión, la mayoría de los rutenos tenían la misma religión que el ruso, dice, ¿qué problema hay con tener la misma religión? No, para un poder que busca la división, para un poder realmente, eso es diabólico es el que divide, diabolo es lo contrario del símbolo, busca la división porque todo su fundamento es dividir y decir, el otro levanta un muro y la otra población es la enemiga por tener, dice, claro, si tienen la misma religión y celebran, por ejemplo, los dos, el 6 de enero, sabemos que la Pascua ortodoxa, el mundo, tanto el catolicismo como los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos son mayoría calvinistas, como los metodistas celebran el 25 de diciembre. Los ortodoxos no, los ortodoxos celebran el 6 de enero. Bueno, pues monta una religión para incluso celebrar el 25 de diciembre y no el 6 de enero como el resto de las comuniones ortodoxas. Es separar, dividir, separar y dividir. Hasta ese punto llegamos, ¿no? Entonces, esto que es un ejemplo que dirá, bueno, pero no tiene tanta importancia que celebren el 25 o el 6, no, lo haces con 100. Toda la vida una parte de la población lo sigue el 6 de enero y ahora dice, no, ahora es el 25 de diciembre porque el otro celebra, el enemigo celebra el 6 de enero, lo haces para dividir, claro, no para afirmar nada. Claro. Bien, estos son detalles que la gente no, porque hay más, hay más cosas de fondo. Entonces vamos a empezar por el Islam. La última vez, que por cierto cometí un fallo imperdonable, porque dije que el califa Abul Abbas al-Qadir, de principio del siglo XI, que es el que crea realmente la médula de lo que se entiende como el sunnismo. Al-Qadir significa el dictador, no, Al-Qadir significa el capaz. El dictador, o sea, Al-Mustazir, Ahmed Al-Mustazir, fue su tataranieto. Eso fue un siglo más tarde. Aunque el tataranieto se llamaba el dictador, el pobre no pudo mandar nada. Quizás dentro del palacio mandaba algo, pero fuera de palacio no mandaba. Error de uno de la 16ª generación y el otro de la 21ª. Se le perdona, guiado, bueno, con tantos datos, información que nos da, que se haya ido un... Al-Qadir sí es importante, porque ya lo veis, vaya, el entusiasmo es importante porque es el que establece la Carta Qadiría, que son el sistema de creencia oficial del sunnismo. No todo el sunnismo piensa lo mismo, pero él impuso la línea. Entonces, la Hanbalía, ojo, la Hanbalía entonces no era una escuela jurídica, era una ideología. Ojo, porque esto demuestra de cómo muchas veces por las trampas ves, uy, aquí hay gato encerrado. Ahora muchos musulmanes creen o sostienen, bueno, sí, hay 4 escuelas jurídicas clásicas, que es la Malikía, que es, por cierto, la mayoritaria en Norte de África y en África Occidental, que es la Hanafía, que es la Shafi'i y es la Hanbalía. Pues no, hasta hace un siglo la Hanbalía no era una escuela clásica, pero apenas considerada, muy minoritaria.
A ver, ¿por qué se ha convertido en la cuarta escuela al mismo nivel que las otras tres? Pero es que encima la escuela Hanbalía no existe hasta Ben Abul Faraj al-Jauzi, que es el que crea la escuela en la segunda mitad del siglo XII. Hanbalí del siglo IX, 850, entre 800 y 850 para entenderlo. Al-Jauzi es del 1150 al 1200. Murió justamente el año 1200. A ver, como que de la 23ª generación del profeta, después del profeta. No pasa nada que tú fundes una escuela jurídica, pero ¿por qué me dicen que la funda Ben Hanbal si la funda otro señor muchos siglos más tarde? Mucho tiempo después. Claro. Entonces, sin entrar en el contenido, ya vemos que esto es una estafa. Directamente. A ver, no pasa nada. Todo el mundo sabe, los jesuitas fueron fundados por Ignacio Loyola, siglo XVI. Ningún jesuita pretende que fueron fundados que su congregación fuera fundada por Jesucristo. Claro. Le pusieron nombre jesuita en memoria o para rememorar que era su modelo, todo, pero nadie dice fundado por Jesucristo. Los salesianos cogen el nombre de San Francisco de Sales, un señor de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, pero fue fundada en 1860 en Turín por Juan Bosco. Los salesianos no van diciendo por ahí que fueron fundados por Francisco de Sales. Cogen el nombre de este santo por los motivos, por el tema de enseñanza o lo que sea, pero no pretenden decir que son del siglo XVI. Pues, ¿por qué los seguidores de la escuela Hanbali dicen que fue fundada por Ben Hanbal? Usted podrá tener como referencia a este señor, pero él no fundó ninguna escuela. Estos son detalles de cómo puedes descubrir cuando empieza a haber trampa. Tú dices, pues mira, aquí hace trampa. Yo a lo mejor dice, no te enteras de mucho, pero aquí está haciendo trampa. Porque perdona, pero ¿hay alguna motivación especial que se sepa históricamente Sí, porque ideológicamente, en la época del califa Al-Qadir, el capaz, la Hanbalía era una ideología. Lo que era el Atari, perdón. Se entiende que hay la escuela mutazílica es la que insiste en la reflexión, Luego hay dos escuelas que se consideran como de centro, que es la la Maturdía y la Ash'ari, que combinan, pues, y luego la Azari, que es pura fe, pura piedad, que hay que existir la piedad y cuidado con la reflexión, que eso es muy peligroso. Claro, la Carta Qadiría establece los dogmas de la creencia. No entra tanto en el tema jurídico, pero no entra de lleno en eso, pero establece el sistema de creencia de un sunnita. Por primera vez lo establece en el año 1018. Y es un proceso político, no de golpe, sino que en el año 1008, perdón, hay un consenso en diferentes ramas, incluso chiitas, aparecen los chiitas duodecimanos, los quintanos, los hanafi, los safiyes. Desconozco si aparecen los malikis, porque el malikis no hay en Pentalasia hay muy poquitos malikis. Los malikis están casi todos en África Occidental, sí, y en Norte de África. Claro, pero poco dice, y luego hecho a los chiitas duodecimanos, y luego hecho a los hanafi, luego hecho a los safiyis, y me quedo solo con los Hanbali, ideológicamente. Vas estableciendo, no de golpe, si primero te haces alianza, y ya cuando ya lo has utilizado, fuera, esto fuera y esto fuera. ¿Y por qué los chiitas se prestaron esto? Porque había un enemigo que era, yo llamo anticalifato para entendernos, yo digo que sea el calife. Se estableció en el siglo X, se estableció un califato, un contracalifato, que era el contracalifato fatimí en el norte de África, que a finales del siglo conquistaron Egipto y luego se extendieron por el Hejaz
eran una amenaza para el califato abásida. La base religiosa de este califato era el chiismo septimano o ismailí, el cual los duodecimanos y los quintanos no estaban de acuerdo. Entonces, claro, como estos chiitas no están de acuerdo, pues en principio lo utilizó de aliados para frentear, porque es un poder político. No vamos a hablar de los fatimíes, siempre estamos hablando de que por qué se dio eso. Y claro, por ejemplo, una de las creencias oficiales de la Carta Qadiría, que luego lo toman como base del dogma sunita, es que no puedes formular crítica alguna a ningún compañero del profeta. Dice, ¿cómo? No. Y claro, ¿quiénes son los compañeros del profeta? Ahí digo, compañeros, establecen que compañeros, cualquier bicho viviente que murió musulmán y vio o escuchó alguna vez al profeta, aunque tuviese 3 años. Sí, es absurdo, sí. Y murió musulmán. Claro, eso viene, claro, luego dice, ¿cómo? ¿Y por qué no puedo? ¿Acaso Aisha no criticaba a Ali? De hecho, se levantó en armas contra Ali. Vaya, menuda crítica, levantarse en guerra civil contra Ali. Aisha puede criticar a Ali, pero nosotros no podemos criticar ni a Ali, ni a Aisha, ni a ninguno. Pero ¿esto de qué es? Pues una creencia establecida que se estableció en el siglo XI, principio del siglo XI. Que estoy seguro que un poquito antes a cualquier musulmán eso le hubiese parecido una cafrada. Pero como lo establece el califa, que se convierte en poder, que es un poder político, aunque su marca, su fuerza es intentar convertirse en poder religioso. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos de los buwayhidas? Los buwayhidas era una familia, un clan de príncipes e infantes de un norte de Irán. Eran iranios, pero no persas, eran manzandarianos. Que bueno, dice que tú comentaste, sí, tenían tiempo para estudiar, pero también para pelear, porque estaban peleándose primos, tíos, sobrinos. Entre hermanos no se peleaban, pero se peleaban entre... Y claro, sí, su época fue una época espléndida en el punto de las artes, la ciencia, la astronomía, desarrollo de la matemática, la ingeniería, porque no eran sectarios. Eran chiitas duodecimanos, pero no eran sectarios y eran aquí puede haber todas las ramas del Islam, todas las confesiones, y no hay problema. Pero en un momento de esta guerra civil, pues el califa quiso adquirir poder. Y lo quiso a través de estableciendo dogmas en la religión. Bueno. Vamos, esto era la referencia de cuál es para mí el primer paso importante en la establección del dogma sunita, que luego se reafirmó con los selyúkidas, que los selyúkidas era una familia turca, e iban a estar igual que los buwayhidas, pues al principio sí, 50 de estabilización y luego primos, tíos, sobrinos, y esto sí, los hermanos se peleaban a muerte. De hecho, el príncipe de Alepo y el príncipe de Damasco eran hermanos, se llevaban a matar, y gracias a ese enfrentamiento es cuando por eso los cruzados, la primera cruzada, entraron por allí como Pedro por su casa. Bueno, Pedro por su casa no. Pero pudieron entrar, ¿por qué? Porque el príncipe de Alepo, hermano del príncipe de Damasco, estaban todo el rato en guerra permanente. Entonces, claro, los cruzados aparecieron haciendo... Se masacraban a la población en masa, pero no se masacraron solo a los musulmanes. Claro, para un cruzado occidental, ¿cómo distinguía uno que fuese samaritano, de judío, de chiita, sunita, cristiano ortodoxo, cristiano maronita? No lo distinguían porque vestían más o menos distinto, y dice, pues los matamos igual, ya, y que Dios escoja. Pero bueno, eso fue la primera cruzada. Llegó los cruzados una vez que se establecieron en Palestina, y ya cambiaron un poco porque ya no, que eso es un disparate, ya tú empiezas a tratarme, la gente no es tan como malvada como nosotros pensamos. Bueno, esto es un ejemplo. Entonces, los selyúkidas al principio, antes de que empezaran las familias a pelearse, primos, hermanos y tíos, en el momento de estabilidad al principio hubo un primer ministro de los selyúkidas. Este primer ministro no era selyúkida, era Nizam al-Mulk, ese es el sobrenombre, la gente sí lo suena, que estableció una serie de universidades para establecer lo que es el consenso de los eruditos, que reafirma
aunque eran hanafías los selyúkidas, lo que hizo Nizam al-Mulk es decir, vamos a poner de acuerdo diferentes ramas filosóficas de religiosas del Islam, de acuerdo entre los expertos, y establecer lo que llama el consenso. Esto no es una especie, pero es una imposición, porque el consenso que es un acuerdo entre expertos, y el marco de ahí no puede salir. Es que la palabra consenso es de época de que lleva, no, es como el consenso actual en la política y el consenso actual en la religión. Claro, es algo, consenso en el grupo que a ellos les interesa, claro. Entre unos grupos y más nada. Entonces, ese sistema que la hermana Yamila comentaba, decía, claro, hay presión, no una presión violenta, pero no, oye, es que si tú entras en el Islam o perteneces en el Islam, tú tienes que aceptar este sistema de creencias. No cuestiones si qué base tiene o no. Es el sistema de creencias que el consenso de unos expertos establece qué es lo que deben creer los musulmanes, sunitas por lo menos. Bueno, aquí se llega al extremo de decir que solo son musulmanes los sunitas y los que no son sunitas no son musulmanes. Claro, es que yo, por ejemplo, yo jamás, y esto lo digo abiertamente, y me da igual que alguien me acuse lo que sea, yo esto jamás lo he escuchado entre los chiitas, ¿eh? Nunca. O sea, no, los chiitas lo dicen lo podrán decir en las catacumbas, pero yo jamás he leído ni he escuchado a ningún chiita decir que solo son chiitas los musulmanes. Sí, es verdad que algunos dicen, los pobres sunitas, pobres diablos, son ignorantes, vale, grandes, pero no les niegan la condición de sí, como discurso no lo tienen. Yo jamás lo he escuchado, por lo tanto, a mí ese cuento de la taquilla, que por cierto, la taquilla, para quien no es un recurso lícito de que tú niegues la verdad, si eso está, si por decir la verdad, van a cortar la cabeza a tu vecino o a ti. Te dice, tú eres el Atlético, y ve un tío con un garrote y te va a dar un tortazo por ser del Atlético. No, yo soy del Valencia, no soy del Atlético. Eso es un claro, esto sería guiado. Esto sería como en el Corán cuando hay permisibilidad para comer cerdo si tu vida corre peligro. Claro. O sea, si corre en peligro, tú puedes mentir porque, coño, es que te van a causar un perjuicio injusto. Y eso es lo que todo el mundo hace, ¿eh? Ya, claro, pero... Eso es decir, que los cristianos del siglo III o siglo IV que eran martirizados es porque, no, yo soy cristiano y, oye, pues te llevamos a los leones. Sí, yo soy cristiano y yo sigo siendo cristiano que me coman los leones. Hombre, eso, a mi modo de ver, no es lícito, es un suicidio. Oye, pues di que no eres cristiano, ya está, va a pasar. ¿Qué es lo que hacen los cristianos hoy en día? Por supuesto, bueno, llevan haciendo los siglos. O sea, hacen una taquilla no oficial. El musulmán puede ser, o sea, el musulmán no te dice, el mártir no es el que lo van a sacrificar y se deja sacrificar, no, porque yo soy musulmán, yo soy un sí, no, pues, si por negar que eres musulmán no te van a matar, pues yo no soy musulmán, y comes cerdo y bebes vino y whisky, y vodka o lo que sea. Ya está, para que te dejen en paz en ese momento. Eso es lícito, y eso es lo que hace todo el mundo. Claro. No los cristianos del siglo III, que eso llamaba la atención, porque muchos romanos, eso es, que es gente más convencida y tal, eso llamaba la atención, pero convencida para no... O sea, una cosa es que tú estés en la guerra y dices, bueno, hace falta que alguien entre por aquí y se sacrifique para que los demás podamos avanzar, porque ahí hay un objetivo que va a ser beneficioso para los demás, y tú te sacrificas por los demás, pero si es que simplemente que te van a matar, no tiene sentido. Bueno. Y esto porque decía, lo de la taquilla sobre los chiitas, porque esa infamia, esa calumnia sobre los chiitas, mira tú, lo utilizan los islamófobos contra todos los musulmanes, también contra los sunitas. Mira aquí, porque muchas veces cuando eso lo ves, cuando el otro, claro, un musulmán le demuestra o le indica que no piensa como el islamófobo dice que piensan los musulmanes, ¿cuál es la reacción muchas veces de los islamófobos? Tú estás haciendo taquilla. Tú estás mintiendo sobre tu creencia. Claro, así que no hay ni forma de discutir. Si yo digo una cosa y dice, no, tú eso no es lo que piensas. ¿Y por qué dices que yo no pienso eso? Porque estás haciendo taquilla, se cerró la discusión. Sí, ahí tienen un filón bueno, ¿eh? Un filón bueno. Ahí. Y lo utilizan muchos sunitas para atacar a los chiitas. Vaya por dónde.
es una como en la guerra de la primera guerra del Golfo, cuando las tropas de Irak enviaban bombas químicas contra las tropas de Irán, y resulta que cuando cambiaba el viento, las bombas químicas te afectaban a ti, claro, es que las armas químicas, las armas bacteriológicas, a ti también te van a afectar. Bueno, ¿por qué decían el uso del poder político en la religión? Porque ya nos vamos del siglo XI y nos venimos a la actualidad. Bien. En el Islam. Tú comunicas, ¿por qué el hanbalismo se ha convertido de un siglo a esta parte en una escuela clásica? Era una escuela, pero es una escuela reconocida al mismo nivel que la maliquía, la hanifía o la hanafía, perdón, y la shafiyya, por la acción de una potencia que al principio era menor, pero con el petróleo se convirtió poderoso caballero, es don dinero, como decía Quevedo. Empiezan a financiar a la Universidad de Al-Azhar. Le están diciendo, ¿estás diciendo que la insigne Universidad de Al-Azhar se deja comprar por dinero? A ver, señores, el dinero, o sea, una universidad como otra institución, pues bienvenido sea el dinero. Ya ves. Claro, y esto se dejan influir, perdón, no influenciar, influir. Otro verbo que empleaba más en la última intervención, porque yo lo he revisado y digo, aquí cometí fallo, esto tengo que corregir. El reino saudita, que realmente se vuelve a fundar a principios del siglo XX, pero su gran éxito es cuando en 1923, aprovechando una contienda civil, una guerra interna en el reino del Hejaz. El Hejaz es toda la región que está en la occidental de la península arábiga central hasta el Yemen. Aprovechando una disputa, pues conquistan entre 1922 y 1923, los saudíes conquistan el Meca, Medina, Taif, el reino del Hejaz. Se convierten en protectores de los santos lugares, es decir, tú dominas ese territorio y eres protector de facto de los santos lugares. Ese título les da prestigio y sobre todo ya empiezan a tener dinero son protegidos, como no, por nuestros queridos amigos del Imperio Británico, que tontos no son. Yeah. Son británicos, tontos no. El Imperio Británico le debió dar un empujoncito, ¿no? Le debió echar una manita. Sí, con armas, vaya empujoncito y con apoyo. El Imperio Británico sabía muy bien. O sea, es que, a ver, yo admiro a los británicos su inteligencia, un poquito para el mal, pero son inteligentes. Y hay que aprender de la inteligencia de estos señores. Porque ellos sabían que, porque hablaremos de los saudíes y de los aldewajebitas. ¿En qué rama del Islam se va? Ojo, el Islam es, hablar del Islam es como decir realismo. ¿A qué te refieres de realismo? ¿A la realidad o a la realeza? Son dos términos distintos. El Islam es el Islam como religión histórica, y otra cosa es el Islam como lo define el Corán, que es un estado que debes alcanzar. Correcto. Son dos cosas distintas, pero el Islam son cosas distintas, no me hagas trampa en el solitario. Dice, todo el mundo nace musulmán, islámico. No, todo el mundo nace islámico en el sentido del coránico, pero no nace islámico en el sentido religioso, no nace aceptando que Muhammad o Mahoma, que se puede decir de las dos maneras, sí, trajo una revelación y nos trajo un mensaje. No, son cosas distintas. Claro. Pero vamos a hablar del Islam desde el punto de vista histórico-religioso. Pues hablamos de que hay varias ramas en el Islam. O sea, no nos asustemos. Que el Islam como Estado es otra cosa. Es como realismo. Está el realismo como partidario del rey y el realismo como alguien que se apega a la realidad. Bien. Hablamos del primer caso. Entonces, esta rama islámica, ¿cuál era? El del wahabismo, que es una rama del salafismo. Este señor, Abdel-Wahhab, es del siglo XVIII. Ahora veremos también cómo interviene la política. Pero lo que habla el reino saudita no viene del siglo XVIII actual. El reino saudita viene del principio de 1902, cuando conquistan, en lo que actualmente gran parte de lo que es el centro de Arabia Saudita, había otro reino que era el sultanato de Monte Shamar. La gente ni lo conoce.
Porque los mapas occidentales nos parecen como algún vacío. No había vacío de poder. Ahí había un sultanato. Lo que pasa es que entran en guerra civil, una disputa por la sucesión, y hay en 10 años hay como 10 reyes. Claro, eso no hay reino que lo soporte. Claro. Y ya los saudíes pues estaban allí escondiditos y se aprovechan y toman lo que antes es Riyadh. Claro, pero al principio los saudíes estaban allí, como decía, en el centro de la península arábiga. Los turcos lo tenían ahí vigilado, estos son. Y los hachemitas, que eran los príncipes del Hiyaz, en su momento aliados, pero luego enemigos de los otomanos, también lo tenían ahí controlado. Cuidado con esto. Pero en 1922 los británicos apoyan a los saudíes. ¿Por qué apoyan? Igual que antes apoyaban a los grupos árabes contra los otomanos. Yo apoyo a los hachemitas, entre otras cosas, apoyas a los hachemitas para ir contra los otomanos, apoyas el nacionalismo árabe para levantarse contra los otomanos, les hacen las promesas que luego no cumplen. Va, sorpresa. Los británicos no cumplen sus promesas con los árabes. Porque los británicos dicen, no, es que aquí tenemos un pacto que hemos firmado en secreto con los franceses y esta parte es para Francia. O sea, los engañaron. Amigos, si te engañan los británicos, mira, si es la historia del periodo británico, como engañaron a Simón Bolívar, y engañaron a San Martín, engañaron a Sucre, y es así. Es que no hay que ser, no vamos a ser calificativos. Los británicos sabían muy bien. También los británicos apoyaron, por ejemplo, al movimiento ahmadiano. Los ahmadianos son una rama islámica que no hace daño, que tienen sus creencias. Ellos no predican para nada violentar a nadie. Los pobres están machacados en Pakistán, muchos han tenido que marcharse a Malasia o a Singapur, pero fueron promovidos por los británicos. ¿Por qué? Porque les interesaba promover una división, ¿vale? Igual que los bahá'í, es otra religión lícita, el cual, que sí, fueron utilizados por el Shah de Persia, el último, pero bueno, no, eso no merece que los persigan en Irán actualmente. Que hay cosas que yo del régimen actual de Irán pues me parecen bien y estas me parecen mal. Me parece fatal que persigan a los bahá'í. Es que apoyaron al Shah, ¿vale? Pero eso sería una parte. Es como si tú empiezas a enterrar a la gente del Opus porque apoyaran a Franco. Pero bueno, eso serían alguna gente del Opus. Y aún así eso no te legitima para ello. Bueno, y apoyaron porque apoyaron a los bahá'í para que ellos vieron que el chiismo duodecimano era un muro contra sus intereses comerciales. Cuando un ayatollah Shirazi en el siglo XIX, emitió un veredicto para que en Irán muchísimos varones fumaban. ¿Quién tenía el monopolio del tabaco? Los británicos. ¿Y qué vieron? Que un ayatollah dijo, bueno, tenía el apoyo del poder político, pero un ayatollah dijo que fatua, que no fume, que los fieles y chiitas no fumen, porque le estamos dando dinero, porque están dando dinero al monopolio británico. Y prácticamente toda la población dejó de fumar. Y los británicos se quedaron, ¿esto cómo es? Un poder religioso que nos perjudica económicamente. Vamos a promover la fe Bahá'í. Ojo, la fe Bahá'í, esta persona que fundó la fe era creyente sincero, y sus seguidores también, pero son promovidos por el poder británico, más allá de la sinceridad de los fieles Bahá'í, son promovidos por el poder británico para romper para darles voz y romper, digamos, que el seguimiento que tienen muchos de lo que dicen los ayatolás. Que por cierto, los ayatolás no piensan todo lo mismo, sino que tú en Irán puedes, incluso hoy en día, tú puedes seguir un ayatolá y no seguir al otro. No hay una conferencia episcopal y hay una sola línea. Vean. ¿Qué es lo que hicieron los británicos? El alewahabismo interesa. ¿Por qué? Porque es una corriente tan sectaria, tan rigorista, tan extrema, que la inmensa mayoría de los sunitas nunca van a seguir el wahabismo. Lo vamos a apoyar. Vamos a apoyar a los saudíes que se amparan en esta rama religiosa. Y los saudíes utilizaron el wahabismo para poder conquistar el Hiyaz.
y tener influencia en el mundo sunita. Vamos, el fundador de la tercer reino saudí, que es el que interesa, es el actual, Abdelaziz, que por cierto, todos los reyes hasta ahora son hijos de Abdelaziz. Este señor tuvo bastante descendencia, pero el que manda ahora ya no, es un nieto de Abdelaziz, MBS, que es el príncipe heredero, que es el que manda actualmente, porque después de estar un siglo entero utilizando el abdel-wahabismo, ya MBS se caracteriza por quitarse el abdel-wahabismo de encima. No estoy diciendo que sea un santo varón, porque no lo es, porque mandó que descuartizaran a un disidente en Estambul. No lo es, pero es alguien que desde hace 10 años está marginando el wahabismo. Al punto, es un ejemplo del... Sí, el poder político utiliza una corriente religiosa, unas creencias, y cuando no les interesa, lo desechan. Ahí manda siempre, ¿quién interesaba siempre? El poder saudita. Un ejemplo, en los años 20. Los saudíes conquistan lo que actualmente es el reino saudita, un territorio inmenso. Y le dicen al rey Abdelaziz, hay un aparatito que se llama el telégrafo, que es una maravilla, ya no tienes que esperar con un caballo, no, un telégrafo, y en cuestión de segundos comunicas instantáneamente las diferentes partes del reino. El rey dijo, estupendo, que se ponga el telégrafo. Fatua del Comité Permanente del Wahabita. El telégrafo es haram. El rey, lógicamente, se sube por las lámparas de la tienda de campaña. ¿Esto qué es? ¿Pues qué? Un follón de narices. ¿Cómo que no? Que el rey decía, yo voy a poner el teléfono. ¿Cómo que no me va? Esto es útil para al poder. Es útil para el gobierno. ¿Que esto dicen que no? Claro, yo los utilizo, pero me están tocando, me está perjudicando. ¿Qué hace el poder? Durante años hubo un pulso hasta que Abdelaziz dice, no, yo quiero a todo el comité permanente de estos fulanos fuera. Quiero que me pongan a otros clérigos. Y lo consiguió. Después de 8 años, lo consiguió. El poder político se impone sobre el poder que está utilizando. El clero de Wahabita, ¡ay, qué bien! Nosotros tenemos poder. No, tú no tienes poder. Tú tienes poder mientras el poder político le interesa que lo tengas. Cuando no le interesa, te quita el medio y te pone y te promueve a otro. Hombre, claro que tenía razón el rey. Bueno, sí, en este caso creo que tiene razón. Eso de decir que el telégrafo sea haram, pero esto, y también el teléfono, vamos, disparate. Y esto se dio, son ejemplos de cómo el poder utiliza y luego se lo desecha. Ahora, actualmente, la línea yo creo que va a ser definitivo. El de wahabismo está siendo marginado en Arabia Saudita por el poder político. Por eso fueron hace unos años los 2 grandes torneos, campeonatos de ajedrez, primero de regional y luego internacional. ¿Y dónde se puso el campeonato del ajedrez? Condenado por el Comité Permanente. Para quien no lo conozca, el Comité Permanente es como la congregación de expertos de la fe, del credo verdadero, según ellos, del wahabismo, pero que, fíjate, que ellos hicieron un veredicto de condenando el ajedrez. Pues no, el poder político dice, aquí ponemos un campeonato de ajedrez y lo hacemos en Meca. Hasta Halloween. Bueno, Halloween, claro. Hasta Halloween, pero bueno, Halloween, que también dice, bueno, Halloween, yo no soy partidario del Halloween, pero de que los niños les gusta el Halloween, pues que lo celebren. Pues, pero eso era impensable en Arabia Saudí, que los musulmanes celebraran el Halloween. Claro, a mí me parece que lo celebrar el Halloween me parece, bueno, pues no, me parece una patochada, que tú lo celebres. Claro, obviamente, pero que, claro... Pero claro, que estuviese prohibido, ¿qué pasa? Pasan de un extremo a otro. Pero el poder político que solo interesa puede decir, venga, los de Wahabita y tal, que me parece una patochada. Pero claro, si un crío te viene y que quiere celebrar eso porque le llama la atención. No, pero me refiero, Guiado, que el poder político se nota que, digamos, está haciendo un cambio, ya quieren apartar esta mentalidad tan cerrada, porque supongo que ya habrá hecho su cometido. Claro. Sirvieron en su momento y luego ya no te sirven. Y están siendo apartados. Lo del ajedrez, porque es bastante que celebren 2 campeonatos, uno regional. Regional me refiero de diferentes regiones, no sé si era asiático, en Meca, y luego hagan un internacional en Meca.
y femenino, bueno, también es que el ajedrez femenino y masculino no tiene sentido porque no es un deporte físico. Yeah. No tiene que haber separación. Porque bueno, no te voy a decir cuál es la explicación pacifista. Era un razonamiento pacifista decir que el ajedrez es malo porque eso mueve al rencor, porque si tú ganas y pierdes, bueno, si ganas y pierdes, ¿y qué problema hay con perder y con ganar? No, eso va a crear rencor y recién entre musulmanes. Una patochada pacifista extrema de mi país narices. La cuestión es que ahí está, la cuestión es que simplemente quieren ocupar, rellenar de prohibiciones y reglamentos y obligaciones a los fieles. ¿Qué pasa? Que los fieles por reacción dicen, pues no, paso de todo. Es normal. Claro. En el siglo XVIII, ¿qué es lo que ocurrió con la del wahabismo? Es un corriente muy minoritario. Ben Abdel Wahab, por hecho, el padre y el hermano estaban en contra de Ben Abdel Wahab. El hermano escribió una nota, una explicación que rebatía el pensamientos del hermano menor. El hermano menor había leído 20 millas, y hablaremos de 20 millas, que también fue utilizado en su momento, como un predicador o un pensador es utilizado por el poder político y luego lo desecha. Pues en el siglo XVIII, un jefe de una tribu, una pequeña tribu, de una colina cerca de Riyadh. Ahora Diriyah es un barrio, como decía Alcobendas con respecto a Madrid, es un barrio de Riyadh, pero hacia el siglo XVIII eran dos villas, dos plazas distintas y enfrentadas. Riyadh estaba justo en el centro del oasis y Diriyah estaba en una colina al lado del oasis, a varios kilómetros. Digo que ahora es un barrio de Riyadh, pues Riyadh se ha expandido. Estaban enfrentados y el jefe de Diriyah, de una pequeña tribu que se llama los Saud, que apenas nadie lo conocía, quería tener una excusa religiosa para poder, porque un musulmán para atacar, o sea, un príncipe a un musulmán para atacar a otro tiene que tener un argumento de defensa propia, no puede hacerlo por sí. A no ser que diga, no, yo voy a extender el verdadero credo y me va a dar, Ben Abdel Wahab me va a dar la excusa para atacar a otros príncipes musulmanes. La guerra no solamente fue entre Riyadh y Diriyah, porque sería una guerra muy local, se extendió casi toda la península arábiga, porque se formó alianzas. Y se llegó hasta el Nagrán. El Nagrán, que ahora es un valle, que es frontera, bueno, cercano al Yemen, siempre se ha considerado parte del Yemen, para la parte de Arabia Saudita, en la cual en casi todos se tomaron posiciones, uno a favor de Riyadh, que fue símbolo de la resistencia contra los saudíes. Qué curioso. Que los saudíes, que también dirigentes, decían, luego tomaron Riyadh como capital. La ciudad que se nos ha opuesto, porque Riyadh formó una alianza contra los saudíes y contra el wahabismo. La guerra duró 30 años, 1744-1774, hasta que al final Riyadh perdió la guerra y ganaron los saudíes. Ese fue el primer reino saudita, que luego, bueno, los otomanos a principios del siglo XIX acabaron con los sauditas y luego volvieron y luego por tercera vez, a la tercera fue la vencida. Utiliza la religión. No es que ellos inventen, no es que los saudíes inventaran la religión, sino que apoyaron una corriente minoritaria para tener una excusa para atacar a otros. Claro, que ellos también han intervenido, porque de alguna medida pues, ellos inventaron que el telégrafo era halal, no haram. Eso fue una cosa, pero empeñó cosas muy concretas. 20 millas, que eso sí que es conocido en muchos musulmanes porque las obras circulan. 20 millas es del principio del siglo XIII, época de la invasión mongola. Ibn Taymiyah, ¿no? Se está refiriendo. 20 millas, no, principio del siglo XIII, no, perdón, finales del siglo XIII, no, finales del siglo XIII. Es de la época de las invasiones mongolas, cuando ya pasaron las invasiones mongolas. Sabemos, algunos también conocen que en el año 1260 hubo una gran batalla, eso es historia de la historia universal, se lo conoce mucha gente, que fue la batalla de los pozos de Goliat. Se llama así, los pozos de Goliat. Cuando los mamelucos derrotan a un ejército mongol. Es la primera vez que un ejército mongol es derrotado estrepitosamente en una batalla, después de 60 años de conquista.
Eso, claro, no son invencibles los mongoles. Los mamelucos pueden derrotarlos, aparte por su caballería formidable, su destreza de baibars, todo, sí, la fortuna, porque Dios lo quiso. La batalla la pudieron haber ganado los mongoles, al final la ganaron los mamelucos, fue muy reñida, pero pudieron derrotar a los mongoles porque gran parte del ejército mongol estaban como los franceses en la guerra de independencia española. Los ingleses, ¿por qué Wellington pudo derrotar a los franceses? Porque gran parte del ejército francés estaba ocupada con las guerrillas españolas. Tenían casi el 40% de las tropas francesas distraídas con una guerrilla en La Mancha, otra en Aragón, otra en Navarra. Estaban que los franceses no podían, no daban abasto. Y claro, los franceses que se enfrentaban a los ingleses eran mucho menos de los que tenían que enfrentarse. Y al final Wellington pudo batir en tres batallas y luego arrasar Ciudad Rodrigo, Salamanca y San Sebastián. Vaya aliados que tuvimos en la Gran Independencia. Bueno, los aliados destrozaron más que los enemigos. Los británicos, así son. Te vienen a ayudar y vaya. Pero les pasó lo mismo a los mongoles. Los mongoles tenían que distraerse con la guerrilla que atacaban a los mongoles en el norte de Siria. Entre ellos había una comunidad religiosa, que entonces ahora se llaman los alawitas, que son conocidos porque los presidentes de Siria, los dos últimos presidentes de Siria, padre e hijo, son de esa confesión. Por cierto, que el hijo está casado con una mujer que es sunnita, tiene problemas, o sea, no. Pero los alawitas tenían la peculiaridad de que estaban centrados y siguen centrados en gran parte en una zona de Siria, hasta el punto que en Damasco, hasta hace un siglo, la inmensa mayoría de los damascenos sabían que existían los alawitas. Por eso estaban en el norte de la montaña allí, la gente de Damasco o de otras zonas de Siria, alawitas, eso que no lo sabía, porque estaban muy centrados en una región. Bueno, porque alawitas estuvieron ahí, claro, atacando a los mongoles. ¿Y por qué digo los alawitas? Porque los alawitas son una confesión islámica desde el punto de vista histórico tal. Se hace pasar, no es que se hacen pasar, los chiitas lo han acogido, aunque tampoco son chiitas, son otras ramas diferentes, pero los acogen como chiitas para que no, históricamente, si no los machacaban. Claro, porque es verdad que históricamente hay tolerancia en la mayoría de los estados de mayoría musulmana o con príncipes musulmanes, hay tolerancia religiosa, pero está limitada, porque tú eres judío, eres mazdeo o eres cristiano, se te toleran más. Si eres de ciertas ramas islámicas, te toleran mucho menos, o otros no toleran en absoluta. Es curioso que el sectarismo va más contra otros musulmanes que contra los cristianos, y que a mí me parece que a los cristianos los dejen en paz, o a los judíos, o a los mateos, o a los sabeos, o a quien sea. Pero ¿qué ocurrió? Cuando los mamelucos derrotan a los mongoles, es una legitimidad. Nosotros hemos vencido a los enemigos, a estos que vienen aquí arrasando por los musulmanes. Pues nosotros tenemos la legitimidad para que toda Siria, porque digo Siria, Líbano, Siria, Palestina, sea mameluco. Dijeron los alawitas. Ojo, que tú no tienes que mandarnos porque hayas derrotado a los mongoles, porque si has derrotado a los mongoles porque nosotros también combatimos a los mongoles en la retaguardia. Si tú has ganado en los pozos de Goliat, es porque nosotros hemos estado en la retaguardia atacando a los mongoles. Tú, o sea, esa legitimidad que tienes, nosotros no la aceptamos. Y los mamelucos, que es un poder militar, político-militar, los mamelucos es una fuerza militar que tomó el poder político, y dice, ostras, esta gente nos niega la legitimidad de la victoria sobre los mongoles, nos reconocen la que hemos ganado, pero hemos ido juntos. Pues yo tengo que condenar a los alawitas. ¿Cómo lo hago? Utilizo la religión. Aquí hay un pensador que se llama Beitaimilla, que por cierto, Beitaimilla es un nombre femenino. Es muy raro que un apellido, me parece bien, ¿no? Pero que es una característica, que el apellido es de una tatarabuela suya. Establece unos veredictos contra los alawitas. El pensamiento de Beitaimilla es que viene a decir que todo aquel que no sigue el sunnismo, o incluso una cierta rama del sunnismo, es un takafir, está fuera del Islam, es un hipócrita. Eso lo dice, los mamelucos no creían eso, los mamelucos querían un poder político militar. Yo quiero a alguien que me descalifique los alawitas que me están negando la legitimidad política.
y quiero que los marginen. Y utilizó 20 millas. Lo utilizaron durante la época. ¿Por qué? Porque luego no solamente por los alauitas, sino porque un Khan mongol del el Kanato era el reino mongol que estaba actualmente es Irak, Irán, una parte de Turcomenia, en esa zona, creo que fue Gazán, se convirtió al Islam. Claro, entonces los mamelucos dicen, demonio, yo no puedo ahora hacer la guerra cuando hay una invasión de los ilcánidas, son mongoles, pero el príncipe ya es musulmán. Eso fue a finales del siglo XIII. ¿Cómo hago yo para justificar que es una guerra religiosa? Y darme, pues no, ni voy a utilizar 20 millas para que nos diga, no, estos no son musulmanes. Aunque eso digan que sean musulmanes y como han hecho el testimonio de fe, no son musulmanes. Necesitaban de 20 millas para su guerra. Insisto, a los mamelucos, bueno, ellos eran combatientes y querían el poder político, mantener su estado. Y utilizaban a 20 millas. Lo utilizaban durante una época y ya cuando ya eran excesivas la idea de este señor, pues lo marginaron y lo persiguieron. También hay gente que dice, bueno, que 20 millas de viejo no pensaba lo mismo que de joven. Vale, es cierto que no piensa exactamente lo mismo. Hubo cambio en 20 millas, digamos que atemperó sus excesos. Algunos. Pero claro, es un problema que el problema es qué ideas de 20 millas toman ahora sus seguidores, como hizo Abdel Wahab en el siglo XVIII, y que ahora, porque es 20 millas, no, o sea, los libros de 20 millas no era era alguien mucho más formado que Abdel Wahab, sino más tarde, era alguien con una mentalidad bien estructurada, esquemático, tiene fundamento, y él habla de contra del Shir, establece la diferente. Es su como atrae a muchos musulmanes. Pero no vamos a entrar en la idea de ventanilla, sino que son utilizadas por el poder político. Claro, claro. E influye en el conjunto de los musulmanes. Por eso digo que de un siglo a esta parte, lo que los musulmanes creen que era la idea de toda la vida, no, se han establecido en este siglo, en el siglo XX. Vivimos bajo, en teoría, un mundo cristiano, que no es, ya dejó de ser cristiano hace tiempo, pero que sentimentalmente se utiliza porque lo que uno decía Yamila, el problema es que el Islam es una religión, pero sobre todo se ha convertido hace tiempo en un conglomerado identitario sentimental, donde las ideas no importan, las creencias no importan, incluso la práctica no importa, sino simplemente que tú te sientas perteneciente a un grupo, a una identidad. Y eso es lo más peligroso para una religión, porque es utilizada, en este caso estamos hablando del uso del poder político, de cómo utiliza el poder político y cambia las creencias de esa religión. Y la gente lo sigue simplemente porque no, es las creencias, me hacen ver que es lo que todo el mundo cree. Y a lo mejor, sí, todo el mundo cree ahora, pero hace 25, hace 30 años no todo el mundo creía eso. Pero ahora parece que todo se está reconduciendo, se está juntando y llevando a esta tercera religión, ¿no? De la que me comentabas. Sí, pero eso será para el siguiente capítulo o otros capítulos, porque, claro, el asunto es que la tercera religión no nace como religión, ni como trascendencia, ni nada, pero ha devenido una religión con sus dogmas, y es el poder político directamente el que establece, con sus periodistas, con sus universidades, ¿qué es cuáles son esas creencias? Dice, pero no tiene nada que ver con el origen, ¿no? Claro que no. Ni que, claro, que es una religión política, no religiosa. Pero vemos como poco a poco las distintas religiones van, digamos, inclinándose ante esta nueva, porque claro, en Arabia Saudí, que es el centro del sunismo, o lo ha sido hasta ahora, vemos que este wahabismo poco a poco se va desplazando y hay una cierta permisibilidad, se celebra Halloween. Exactamente. Entonces creo que esto lo vamos a dejar para el próximo vídeo y hablamos de este nuevo poder. Guiado, muchísimas gracias. No, gracias.
pronto, si Dios quiere, nos volvemos a conectar y continuamos esta charla tan interesante. Muchísimas gracias, hermano, de verdad, ¿eh? Gracias a ti. Un fuerte abrazo, guiado.